Vamos a graficar la diferencia que existe entre un documento privado y un documento público. ¿Estamos en contrato? Sí, estamos en civil 4, contratos, y estamos viendo el requisito de forma. ¿Sí? ¿Qué quedamos? No, quedamos en clases de causa. Quedamos en la diapositiva 47 De la del carta de contrato. los Como contratos. clases de formalidades. ¿Cómo? Solicitatum. Requisito de validez del contrato. Eso es lo que vamos a graficar justamente ahí. Sí. Sí. Bien. Requisitos de validez de los contratos privados y públicos. Los pongo en contexto porque seguramente ya se olvidaron mis palabras de la anterior clase. Habíamos dicho que los contratos pueden ser verbales, por un lado, o pueden ser escritos. ¿Sí? Bueno, cuando el contrato tiene que ser escrito, si la ley te dice que tiene que ser escrito, bueno, ese es un requisito de forma. Lo que quiere decir que si no cumples con esa ritualidad, el contrato va a ser ineficaz. Cuando hablamos de un requisito de forma, entonces es que el contrato tiene que ser escrito. ¿Qué formatos tenemos? Tenemos el documento público y tenemos el documento privado. ¿Cuáles son las diferencias de estos documentos? Vamos a empezar con el documento privado. ¿Cómo nace el documento privado? Bueno, este es un contrato que va a tener más o menos la siguiente redacción. Documento privado de arrendamiento. Al centro, entonces, el título será Documento privado de arrendamiento de bien inmueble. Pueden colocar, no hay ningún problema. Lo importante acá es cómo comienza, el tenor, ¿no? Y el tenor dice: conste por el presente documento privado sobre arrendamiento de bien inmueble que, reconocido en firmas y rúbricas de acuerdo al artículo 1297, tendrá la misma fuerza y eficacia probatoria que un documento público. Que quienes lo suscribimos lo realizamos de acuerdo a las siguientes cláusulas. Primera: yo, Marco Antonio Reyes Gutiérrez, con cédula de identidad, mayor de edad, etcétera, 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 ¿no? Ahora, ese contrato lo va a firmar A y lo va a firmar B. La pregunta es: ¿la firma del abogado es necesaria, es obligatoria o no? No nos olvidemos que está el cliente tacaño. ¿Cuál es el cliente tacaño? El cliente tacaño es el que va a descargar del internet, se hace su contrato, ¿no es cierto? Y lo lleva a la notaría. Y afortunadamente la notaria le dice lo mismo que ustedes: un concepto errado de la verdad. Falta firma de abogado, ¿no? La firma de abogado no es un requisito indispensable. ¿Sí? El abogado no es funcionario ni servidor público, ni da fe, ni nada. Es un profesional que asesora. El notario tendrá que tener especial cuidado de revisar que el contrato esté bien, pero no es con firma de abogado como requisito. Mejor que esté con firma de abogado, ¿no? Más bien que los notarios dicen: no, falta firma de abogado, y entonces van y buscan, ¿no? Doctor, ¿cuánto una firmita este documentito? Doctor, ¿cuánto me cobra? 50. No, pero está barato, o No, sea. pero o sea, eso No es gratis eso. Porque son barateros. Depende. Yo he escuchado que dicen 200. ¿Verdad? Por la firma. Es que depende de dónde están. Es depende de dónde están. Si están a la calle,
Mínimo 100, no bajen menos de 100. Si están en una oficina y van y los buscan por la firma, ahí ya suben pues mucho más, ¿no? Y hay que ser directos con el cliente, ¿no? ¿Yo qué hacía? No voy a empezar, yo empecé ahí en la calle también, no voy a empezar que el profesor estaba ahí arriba, ¿no? Como todos tenemos que empezar por lo general. Entonces, yo le decía al cliente, mire señor cliente, desde ya la firma vale 100 bolivianos, pero tengo que revisar el documento porque no sé si está bien elaborado. Si está bien, yo se lo firmo, y si no, hay que hacerlo, ¿no? Si quiere, lo toma, si quiere, lo deja, ¿no? Y otros, claro, te pagan callado y otros dicen, pero ¿cómo? Pues 100 pesos la firma. Bueno, fírmelo usted entonces, ¿no? Bien. Esto vamos a llevar donde el notario de República en aplicación del artículo 1297 del Código Civil. El notario, bueno, el Código Civil dice y habla de un reconocimiento de firmas y rúbricas, pero la nueva ley del notariado le llama ahora certificación de firmas y rúbricas. Entonces vamos donde el notario va a sacar una certificación en información cruzada con el SEGIP. Además de esa certificación le va a poner un formulario, ¿no es cierto?, que es prácticamente el reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? Buen día. Ahora, alguien lea el artículo 1297 del Código Civil. Eficacia del documento privado reconocido. El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido hace entre los otorgantes y sus herederos y causa habientes la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones. Bien, entonces la pregunta que siempre hacemos, y ya creo que se la sigue. Un documento privado reconocido en firmas y rúbricas por notario, ¿se convierte y se eleva a público? Sí. No tiene la misma. Eso no dice el Código Civil. El Código Civil dice eficacia del documento privado reconocido. No dice transformación, no dice conversión, no dice elevación, ¿no? Lo que quiere decir que con esto va a tener exactamente la misma fuerza aprobatoria que un documento público. ¿Y cuánto vale un documento público? 280. Está dependiendo cuántas horas tiene. Si es Me refiero a cuánto vale un documento público con fuerza probatoria. Ah, 100%. Según lo que dice el artículo 1289, es eso lo que vale. ¿Quién va a leer? 1289. 89. Ya. Fuerza probatoria. Ah, ya. Artículo 1289, fuerza probatoria. Parágrafo primero. El documento público respecto a la convención o declaración que contiene y a los hechos de los cuales el funcionario público deja constancia, hace de la plena fe, tanto entre las partes otorgantes como entre los herederos o sucesores. Suficiente. Hace prueba plena. ¿Qué es prueba plena? Prueba plena significa una tasación legal. ¿Por qué se llama tasación legal? Porque la ley le dice al juez cuánto vale. ¿Cuánto vale, señor juez? Según la ley, 100 sobre 100. Lo que no van a sacar en este momento. No sabemos. 100 sobre 100. No hay medias tintas. No hay 50, no hay 90. Es 100 sobre 100. Eso vale un documento público. Y en aplicación de este artículo, también el documento privado. O sea, tiene que estar reconocido en firmas y rúbricas. ¿Ah? Bien. ¿Cómo es un documento público? Y esto que les estoy señalando aquí es algo tan básico, y cuando tú lo ves, como nuestros colegas se equivocan en algo tan básico. Aquí vamos a colocar seguramente ¿qué elabora? ¿Qué es lo primero que elabora el abogado? Vamos a hablar de un contrato de anticrético. Este era un contrato de alquiler, allá tenemos un contrato de anticrético. ¿Qué va a elaborar el abogado? La minuta. La minuta, ¿no? Así se llama, la minuta. ¿Qué es la minuta? Es Un eso. documento privado. La minuta es un borrador.
La minuta es un proyecto ¿de qué? ¿Borrador de qué? De la dirección de documento público. De un documento público, ¿no? ¿Quién va a elaborar la minuta? El abogado. Obviamente A, B, ¿y la firma del abogado será necesaria? Sí, obligatoria. La ley no dice absolutamente nada, ¿no? Pero se entiende que esto tiene que ser sí o sí elaborado por un profesional que conoce pues de estas cosas. La minuta tiene una configuración distinta. Como título llevará, por decir algo, minuta de antícresis de bien inmueble. Aquí era documento privado de arrendamiento de bien inmueble. Aquí es minuta de antícresis de bien inmueble. ¿Cómo comienza? Con un subtítulo y todo mayúscula. Señor notario de fe pública. Todavía no empezamos. Vamos a otro renglón abajo y recién. Dentro de las escrituras públicas que cursan a su cargo, sírvase insertar una de anticresis de bien inmueble, que quienes lo suscribimos lo realizamos de acuerdo a las siguientes cláusulas. Primera, no va yo. Dirá usted, señor notario, primera, dirá usted, señor notario. Segunda, continuará diciendo que. Tercera, ya escribe normal sin ninguna otra palabra por delante. ¿Cómo termina? Este de acá va a terminar con el lugar y la fecha. Santa Cruz de la Sierra, día, mes, y se acabó. Este de acá termina de otra clase. Perdón. Termina otra clase. ¿Cómo termina? La fecha y el lugar ya va a estar aquí. Es dada, es que termina en la última cláusula, donde colocas: es dada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los 5 días del mes de marzo del año 2023, por decir algo, ¿no? Y abajito incluso va otra cosa. Usted, señor notario, se encargará de agregar las demás cláusulas de estilo y seguridad. Entonces, fíjense, tiene un formato total y completamente diferente. ¿Qué pasa con los abogados? Que a veces colocan documento privado y luego van señor notario de fe pública. No va pues así, no es, ¿no? ¿Qué hacemos con este documento? Este documento lo vamos a llevar también donde el notario. ¿Qué va a hacer el notario? Va a protocolizar. ¿Qué es protocolizar? Copiar y dar. Para que nunca se olvide. Protocolizar es aquello que van a intentar hacer en el examen. Copiar. Copiar. Claro, el notario le va a dar seguramente otro formato. Y esto Es el enunciado lo más diferente. él va a colocar ahí: en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el día tanto, horas tanto, ante mí, notario de fe pública, número tanto, se hicieron presentes tales y tales personas, y a continuación transcribo la siguiente minuta. Entonces copia esto que está aquí.
Y obviamente el notario va a terminar con otras cláusulas adicionales, otros documentos que pueden ir ahí también. ¿Quién firma este documento? Firma A, firma B y firma el abogado o el notario. Aquí el notario lo que está haciendo es la creación del documento público, ¿no? Porque mientras este documento no sea elevado a documento público, tiene validez de documento privado, ¿sí? Esto nos llevamos a casa. No, eso se queda en los libros del notario, en la matriz. Este es un documento protocolar. Protocolización, documento protocolar. Este va a quedar estampado en los libros del notario. ¿Y qué nos entrega él a nosotros? Un que se llama, pues, Testimonio. un testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es la copia de la copia, pero ahora copia en su integridad, absolutamente todo. ¿Quiénes firman este documento? En este caso solo firma el notario. Que cuando este documento se quema, se rompe, se extravía, se lo roban, se lo comen los ratones y demás, ¿qué hacemos? Vamos donde el notario a pedirle un segundo traslado, ¿sí? Entonces, como verán, un documento privado no es igual a un documento público, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice, actos y contratos que estén en el artículo 591, lo haces en este formato. Los que están en el 592, no hay problema. Si quieres lo haces acá o si quieres lo haces acá. Y el 593 exactamente igual. ¿Es el 500 o el 400? Capaz no sé. Era 490. Ah, sí, ya se me hacía raro. Pero ahí en su testimonio también le faltaría el formulario, ¿no?, que le dan para derecho general de la inscripción de la Ya no hacen, dice ese formulario. ¿Ya no? Sí, Ya no ya lo no hacen. hacen. Antes lo hacían, es cierto, ¿no? Es una pregunta aprovechando el gráfico que tengo. Ajá. Normalmente cuando uno compra un vehículo o una casa, le ponen, por evitar el impositivo, los impuestos, ¿no? Le ponen un valor inferior al que uno realmente paga, ¿no? Estaba viendo yo su video de usted en YouTube y una de las preguntas le decían que si usted debe hacer un contradocumento para cuidarse ambas partes, ¿no? Ya que está en este gráfico, ¿cómo sería la figura? Un contradocumento privado sería el precio real, digamos, qué sé yo, $50,000 y le ponen pues 100,000 bolivianos a veces en la minuta, en la protocolización y No, igual te van a cobrar porque es según la base imposible. Un estudiante No. comprometido con el estudio. Nos No, sigue no. en las redes sociales y en los videos de otras clases. la campanita. Bien. Entonces, bueno, antes tú le podías colocar el precio que querías, ¿no? Precisamente para pagar un 3%, por decir algo, de 70,000 bolivianos, pues te sale más barato pagar el 3% de 70,000 bolivianos que de $70,000, ¿no? Luego, ¿qué se hacía? Lo que se hacía era buscar el valor catastral, para ponerle exactamente el valor catastral, que no es siempre el más alto. Ahora lo que el notario te pide es el último impuesto, porque ahí sale la base imponible, que se supone que es un dato que se actualiza todos los años. Entonces te pide la base imponible y tú le tienes que poner en el contrato sí o sí un monto superior, nunca el mismo ni menor, ¿no? Entonces evidentemente no es el verdadero valor comercial, ¿no? Pero todavía se maneja pues de... ¿Y por qué hay ese acuerdo? Porque se supone que la vendedora es la que debería pagar el impuesto a la transferencia, eso dice el Código Tributario, pero siempre paga la compradora, ¿no? Entonces, como yo estoy pagando algo que no me corresponde, quiero que le pongamos un precio ficticio, ¿no? Y ella no se puede negar, porque si le dice, no, que a mí me controlan, bueno, entonces usted paga el impuesto, porque la ley dice eso, ¿no? Pero es importante hacer siempre el contradocumento.
¿Por qué hay que hacer el contradocumento? Porque qué tal si ella vendió y se muere, ¿no es cierto? Van a venir sus hijos y hijas que tenga esposo y van a decir, oh, pero si ha regalado esta casa, es una barbaridad, hay que plantear una demanda. ¿Cuál sería? La demanda se llamaría posiblemente rescisión por lesión en el precio, ¿no? Y cuando ella demande, bueno, sus descendientes y causavientes, aquí ella va a exhibir pues el contradocumento y va a decir, momentito, no es lo que realmente pagué. Aquí está el documento que acredita cuánto verdaderamente sí pagué. Entonces no hay lesión, no hay rescisión, ¿no? ¿Cómo se hace el contradocumento? Antes tú hacías la minuta y te ibas a un notario. Y el contradocumento te decía, váyase a la notaría del frente, porque igual reconocían en firmas y rúbricas, ¿no? En cambio hoy, con la nueva ley del notariado, está establecido como una falta grave y también una falta gravísima, artículos 105 y 106 de la ley del notariado, la cual penaliza pues al notario por dar fe precisamente a una defraudación de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Solamente este va a llegar donde el notario y el contradocumento, uno para cada uno y con huella dactilar para que nadie se niegue. ¿Cómo se hace el contradocumento? Este va a ser el documento simulado, el título va a terminar siendo el documento simulado con el precio ficticio y el contradocumento paralelo, ¿no es cierto? Colocas ahí simple y llanamente, puedes colocarle contradocumento o documento privado aclarativo de compra-bien, ¿no? Y ahí vas a colocar, incluso inviertes a las partes. Acá primero habla el propietario vendedor y al último habla el comprador. En el contradocumento el primero que habla es el comprador ya, y el último que habla es el vendedor. Los inviertes de orden inclusive. Les mostraríamos contratos, pero no hay tiempo. Pero puede. Eso ya no cobra tiempo, ya cobra más. Van a perder tiempo y no vamos a ver otra cosa. Claro, y la idea era que hay que incentivar al cliente a hacer ambos contratos por su seguridad y además que van a cobrar doble, ¿no? Van a cobrar ustedes por la minuta y por el contradocumento. ¿Sí? 200. Entonces, los dos documentos privados y públicos, lo que queda claro es de que no es obligatoria la firma de un abogado. Pues sí, no hay ley en este, ¿no? Pero en este hay un poco más de exquisitez porque estamos hablando de un requisito, pues no, o sea, no un requisito, sino que el notario para dar curso a este borrador te va a exigir que un especialista, o sea, un abogado, haya trabajado realmente ese documento. Pero lo exige únicamente por práctica o porque hay ley. Si por práctica, ¿no? Si es práctica. Práctica, costumbre y seguridad. Pero todavía no está aplanado, entonces se puede decir que no, porque Claro, técnicamente podría hacerlo nomás el cliente tacaño. Nada, estamos considerando de que en un dado momento el mismo, como el cliente puede ser abogado, lo puede redactar el mismo. Si el cliente tacaño ha estudiado Derecho, claro, ya puede redactar él más. De que siendo una obligación, obviamente tiene que buscar a sus colegas, ¿no? Para que se firmen. Que se lo hace gratis. No está prohibido que tú mismo firmes tus contratos de compra-venta, pero no se ve bien, no es bien visto. Entonces, es mejor siempre que alguien más te lo firme, ¿no? Pero que no se olvide el cliente tacaño que no es especialista en el área, ¿no? Todavía tiene que estudiar más, entonces tiene que ir nomás donde un abogado y pagar. Pero hasta un civil nomás con un cursito de un taller de directo de contrato y ya está. No sabemos, ¿no? Pero el notario no hace el favor, ¿no? De repente se inscribe y la pasa con cámara apagada, ni siquiera va a ver la clase, pero va a tener el título. Bien. Ahora, ¿por qué hay estos dos formatos? ¿No? ¿Por qué hay estos dos formatos? ¿Por qué la ley se preocupa en hacer estos dos formatos? Porque se supone que en este lado están los negocios más delicados, más riesgosos. Una donación, por ejemplo, ¿quién te va a regalar así nomás una casa? ¿No? Tendría que estar loco. Y por eso, sí, tendría que ser, ¿no? Y por eso alguien tiene que supervisar y estar ahí al pendiente, que sería el notario. Está para la donación, está para la antícresis, está para la hipoteca, está para la subrogación y otros, así genéricamente señalados en la ley. Mientras que el 492 te dice, escoge si quieres hacerlo acá o si quieres hacerlo acá. Obviamente vamos a ir por el más barato, ¿no? Porque ¿cuánto nos va a cobrar el notario? Unos 120, 130. En cambio a este lado, ¿cuánto nos va a cobrar el notario para llegar acá? Pues seguramente nos va a cobrar unos 280, 380, dependiendo si lo hacen con
urbanizadora y qué sé yo. Yo, por ejemplo, tengo que ir a firmar de un lote, ya me dijo el notario que está listo su documento 380, ¿no? Entonces, te aplica, ¿sí? Bien, entonces, en teoría, esto jamás debe proceder a protocolizarse porque no va con su naturaleza jurídica, no va propio con su forma de ser, nacer y ser concebido y nacer, no. Pero aún así, derechos reales a veces sí autoriza protocolización, ¿no? De documentos privados de compra-venta, de casas, de inmuebles que se hicieron hace muchos años y está el documento privado, pero derechos reales sí logra protocolizar. Cuando sean notarios, si algún día lo son, cuidado estén protocolizando un documento de esta naturaleza porque no corresponde, ¿sí? Ahora, este documento tampoco jamás debería reconocerse en firmas y rúbricas, pero ahora ya se estila que sí o sí lo haga, ¿no? Allá en Sucre el notario te ponía un sello ahí en tu minuta y con eso ibas a la alcaldía a hacer todos los cambios de plano, de uso de suelo, todo, y luego volvías recién a hacer la protocolización, ¿no? Pero aquí lo que se hacía era que sí o sí lo reconocen en firmas, haces todos tus trámites en la alcaldía y demás, y luego tenías que volver a hacer la protocolización de este documento, ¿no? Está bien, como hay un cruce de información con el CEGIP, mayor seguridad, entonces está bien. En la guardia es así, primero haces el protocolo con eso. Ya son procedimientos internos de las instituciones públicas que nos hacen valer. Si hay una pregunta en el examen de esta, ¿lo hacemos los gráficos, sirve, doctor? Esa es la pregunta. Esa es la idea, ¿no? Esa es la pregunta. Doctor, Sí. ¿puede poner, puede numerar las diapositivas? No puedo, no, porque no quiero, no sé, ¿usted sabe? Sí, porque yo Imprime todín, ¿verdad? Porque Sí, yo con tengo razón. otras, claro que aquí me aparece un numerito, pero no sé ponerle en este, nunca he intentado, ni he tañineado, ni nada. No tiene control del aire para subirle la data. Pero, con la mano. Hay que agarrar el móvil. Pero también ese compañero. Era ella. ¿De la fiesta o de dónde es la fiesta o de dónde? Esa es la pregunta. No está oscilando, está oscilando. Ah, es que ya son numéricos. Igual nosotros nos vamos Voy a ir a pedir el control ya. No había nadie en sala docente. ¿Le ha puesto pausa? ¿Qué será, no? Bien, precisamente lo que hemos estado viendo en estos dos gráficos es el tema de de la forma de los contratos. Contratos que deben hacerse sí o sí en documento público. El día de mañana, cuando ustedes sean abogados, y está cerca ese mañana, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado cuando el cliente vaya a pedir un anticrético, vaya a pedir una donación, vaya a pedir una hipoteca, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, tienen que hacer sí o sí una minuta. Esto no es optativo. No es como antes decían los abogados, ¿quiere privadito nomás o minutita? No hay esa figura, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que aprender prácticamente de memoria, para ahora, para el examen y para su vida en el futuro. Contratos y actos que deben hacerse por escrito. El artículo 492 ya es un poco más flexible, porque te dice por escrito, pero tú escoges el formato. Si tú quieres lo haces en formato de documento público, si tú quieres lo haces en formato de documento privado. ¿Qué contratos deben hacerse sí o sí por escrito? Contratos de sociedad, contratos de transaccionales, aquí es cuando transan, ¿no es cierto? Deponen posiciones, hay montos de dinero que se comprometen, ¿para qué? Para no llegar al proceso. O incluso estando ya dentro de un proceso lo hacen para transar. Contratos de construcción de los derechos de superficie y a construir y todos aquellos demás actos que están señalados en la ley. Por ejemplo, tenemos al contrato de compra-venta de herencia. Alguien lea el 607, Código Civil, ¿qué dice?
forma? Sí, escuchen, requisitos de forma. Adelante. La venta de herencia debe hacerse por documento público o privado, bajo sanción de nulidad. Muy bien, fíjense ustedes, es otro requisito que entra prácticamente en el último campito del artículo 492 cuando dice y demás actos que están señalados en la ley. La compra-venta de herencia se tiene que hacer mediante documento ya sea público o privado. Ningún notario da curso, ¿no? Yo lo utilizo para solucionar problemas. A mí me funciona, bueno, cuando se puede. Formas determinadas. El 493. La norma habla aquí de la posibilidad que nosotros tenemos como personas particulares para poder colocar un requisito de forma en la celebración del contrato. Por decir algo, no sé, pues uno de ustedes va a viajar a Estados Unidos y yo le digo por favor que me compre unos 3 audífonos marca Bose, que tranquilamente, bueno, pues son un poco costosos. Entonces, como le voy a dar harta platita, digamos, que me haga un recibo o que me haga un contratito, puede ser, ¿no? O por qué no, una laptop de última generación que puede estar valiendo, quién sabe, unos $2,000, ¿no? Entonces, como es buena plata la que voy a dar, yo prefiero hacer un documento escrito para probar la existencia de este contrato. Ese es el approbazione, cuando las partes tienen la necesidad de probar la existencia de ese contrato, no porque la ley te diga, sino porque las partes así lo han determinado, ¿no? En cambio, el ad solemnitatum es cuando la ley te exige esa solemnidad, 491 y 492. Prohibición de la prueba testificada, artículo 1328. ¿Qué pasa con deudas que no están reconocidas documentalmente hablando, de forma escrita? Bueno, precisamente este artículo es el que impide que podamos nosotros hablar de reconocer una deuda o plantear una demanda sobre el pago de una suma económica solamente con testigos, ¿no? No se puede. Aquí había una limitación, pero ni siquiera hoy está fuera de contexto porque no existen los jueces de mínima cuantía. Entonces, es un artículo que queda ya relegado. Lo importante de este artículo es solamente el establecer que si tú vas a prestar una suma de dinero, lo hagas mediante un documento escrito. La interpretación de los contratos, unidad 6. Y la pregunta será, ¿qué entiende usted por interpretar? Y es una palabra que la tenemos todos los días y de repente no podemos decir que es interpretar. La palabra interpretación, bueno, puede tener también múltiples interpretaciones. Por ejemplo, cuando un cantante interpreta una canción, porque dice el intérprete de Juárez. Hay canciones que las canta, no sé, pues Rocío Dúrcal y la misma canción Juan Gabriel, ¿no? Entonces, el intérprete de Juárez. ¿Por qué se les dice intérpretes a los cantantes? Porque se supone que cuando ellos encaran el desarrollo de una canción, lo hacen a su forma, a su manera. Transmiten un sentimiento que puede ser distinto en un caso al otro caso, por eso son intérpretes. ¿Qué es interpretar? La palabra interpretar significa decodificar. La palabra interpretar significa leer, descifrar. Para nosotros, en el tema de los contratos, vamos a entender que es el buscar el verdadero sentido y alcance que tenían las cláusulas del contrato. Determinar las condiciones y términos, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué prestaciones han comprometido las partes al momento de la celebración del contrato? La doctrina nos da aquí una pequeña fórmula. Por un lado nos dice, primero, debes tratar de buscar si el contrato es un contrato nominado o es un contrato innominado. ¿Qué significa eso?
Si hablamos de un contrato nominado, entonces yo quiero interpretar un contrato, voy a leer el título del contrato. Tengo que ver si ese contrato es un contrato nominado, es decir, si es un contrato que se encuentra descrito, desarrollado, contemplado, ¿dónde? En la ley. Si es un contrato nominado, está en el código y por lo tanto voy a ir al código para leer todo sobre ese contrato y me va a dar mayores luces para interpretarlo. En el caso de que sea un contrato innominado, no puedo ir al código. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que realizar la ubicación del contrato. Decíamos que era otra pregunta de examen. O sea, tengo que clasificar al contrato. Pongo el contrato ahí, su nombre y abajito, ¿no? Es unilateral, es bilateral, es plurilateral. Escogeré uno de ellos. ¿Es a título gratuito o es a título oneroso? Escogeré uno de ellos. ¿Es consensual? ¿Es formal? ¿Es real? Puedo escoger más de uno. ¿Es conmutativo? ¿Es aleatorio? Escogeré uno de ellos. ¿Cuál sería un innominado? ¿Es de ejecución inmediata? ¿Es de ejecución de trato sucesivo? Escogeré uno de ellos. ¿Es intuito personae? Pues abierto al público, escogeré uno de ellos. ¿Es paritario? ¿Es de adhesión? Escogeré uno de ellos. ¿Cuáles son los contratos innominados? Los que no están en el código. Por ahora, por citar un par, estacionamiento y garaje, ¿no? Pero en el anteproyecto del nuevo Código Civil ya están, en el nuevo Código Civil ya están estos dos contratos, entonces van a dejar de ser innominados. ¿Cuáles eran estos dos? Contrato de... Garaje y estacionamiento. ¿Esos son los innominados? Sí. ¿Alquiler de qué? ¿Se refiere a alquiler de garaje y estacionamiento? ¿O de que no entiendo contrato de Garaje. Solo Estacionamiento. que si hay alquiler Los de garaje. innominados. Por eso digo. ¿Cuánto estacionar? Es que hay denominaciones especiales que no las van a aprender ni en el curso de especialización, ¿no? Entonces les explico. Les explico. No, les estoy molestando. Por ejemplo, ¿qué entendemos por un contrato de garaje? El contrato de garaje, ¿qué es? Es un espacio que se destina para que tu vehículo pueda pernoctar, aunque el vehículo no duerme, pero es para que pase la noche, ¿no? En cambio, ¿qué es el estacionamiento? Es un lugar, es un espacio que está establecido para que tú puedas colocar tu vehículo provisionalmente, ¿no? No hay un término que te van a multar o qué sé yo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si de repente mi vehículo es robado de un estacionamiento, bueno, habrá que ver si hay responsabilidad o no, pero el estacionamiento lo que te tenía que brindar principalmente es el espacio, ¿no? Ahora, si tu vehículo es robado de un garaje, tampoco va a ser una directa responsabilidad sobre el propietario del garaje. Habrá que ver, ¿no es cierto?, si él ha tenido alguna negligencia, como que, por ejemplo, al entrar a su casa lo haya dejado abierto, ¿no? El portón y así han accedido a tu vehículo. Hay que determinar si hay responsabilidad o no, ¿no? Pero tienen distintos destinos ambos contratos. En el uno solamente es un espacio para el vehículo y en el otro ya es un lugar donde el vehículo va a pernoctar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un mecánico? ¿Qué tal si tú llevas tu vehículo al mecánico y ahí en el mecánico se incendia, ¿no? ¿Quién va a ser el culpable? ¿Para quién desaparece el bien? Por regla general para el propietario, ¿no? Pero tendremos que hacer una investigación para determinar si es tema de una mala manipulación, si es una chispa, no sé, pues si han trabajado cerca del vehículo. Hay muchos factores que se tendrían que investigar, ¿no? Pero por lo general vos vas a ir directamente a pedir al mecánico que te devuelva tu auto, pero no corresponde, tenemos que determinar el grado de responsabilidad, porque tú has dejado ahí tu vehículo para un servicio, no has dejado ahí en custodia, ni cuidado, ni se entiende que es algo correlativo, pero no es una responsabilidad directa que si desaparece tienen que entregarte otro vehículo. Todo es bajo la palabra depende. ¿Sí? Bien. Tenemos... Entonces no sirve, digamos, si igual pasa algo, no hay responsabilidad. Lo mejor que puedes hacer y prevenir es tener pues, un seguro. Nada, de seguro se va a pelear ya con el mecánico. Claro, afortunadamente, ¿no? Y en los casos de los contratos que ofrecen departamentos, ¿tienen con qué
estamos hablando de compraventa, ¿no? Tenemos técnicamente dos teorías de interpretación. A estas yo les llamo no teorías, las llamo reglas de interpretación. ¿Qué reglas de interpretación tenemos? Por un lado están las reglas de interpretación subjetiva y por otro lado están las reglas de interpretación objetiva. Subjetiva, sujeto, persona. Entonces, ¿en qué consisten las reglas de interpretación subjetiva? Vamos a tratar de buscar y encontrar cuál ha sido la verdadera intención que tenían las partes al momento de la celebración del contrato. Para esto, tenemos que estudiar el comportamiento de ellas antes de la celebración del contrato, durante la celebración del contrato y después de la celebración del contrato. Esta teoría trata de encontrar directamente de las partes pues la intención que tenían ellos al momento de realizar el contrato. ¿Cuál es la teoría objetiva? Objeto, cosa. Aquí nosotros nos vamos a basar directamente en fórmulas que nos da la ley para interpretar un contrato, ¿no? No estamos yendo a ver el comportamiento de las partes, ni mucho menos. Aquí la ley como cosa, como objeto, como derecho objetivo, nos va a decir qué fórmulas están establecidas para que nosotros podamos llegar a la interpretación del contrato, ¿no? Se dice que en Bolivia hay aquí un fenómeno de subsidiariedad, ¿no? Se entendería que el juez primero debería buscar qué querían las partes y cuando fracasa, recién tendría que aplicar las fórmulas de interpretación que le da la ley. En Perú es a la inversa. Primero se aplican las reglas de interpretación objetiva y luego las reglas de interpretación subjetiva. Primero aplican las fórmulas que te da la ley y si estas fracasan, recién van y le preguntan a las partes qué querían, ¿no? Pero acá como nuestros jueces no son letrados, no son estudiosos, ni mucho menos, desconocen todo esto, les importa un comino y se la pasan... ¿Por dónde se la pasan? Bien. Por la plaza. En la plaza, sí. Bien dicho. ¿Qué normas de interpretación subjetiva tenemos en el código? ¿Dónde encontramos estas reglas de interpretación subjetiva? Definitivamente el 510, solamente el 510 es una regla de interpretación subjetiva. ¿Quién va a leer, por favor? 510. Intención común de los contratantes. Adelante. Intención común de los contratantes. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Parágrafo. Como verán, lo primero que aparece en nuestro código es una regla de interpretación subjetiva. Primero tenemos que ver qué querían las partes. Parágrafo segundo. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de estos y las circunstancias del contrato. Por eso decíamos, vamos a ver su comportamiento antes de la celebración del contrato, durante la celebración del contrato y después de la celebración del contrato. Esa sería la única regla de interpretación subjetiva. Por ahora, olviden el artículo 514. Luego lo vamos a retomar. Dentro de estas reglas de interpretación subjetiva se desarrolla la teoría de Savigny. Esta teoría de Savigny, ¿saben qué? Me la enseñaban a mí cuando yo estaba en la universidad, el año 2002, creo. Yo no dije nada, no lo escucho todo. Y creo que hasta edades somos, pero ¿será? Tal vez es al revés. No soy tan mayor ya. ¿Cuántos años tiene? A ver, ya estamos hablando de eso. Aquí es mostrando la cédula de identidad. ¿La va a mostrar? A ver, sáquela, quiero ver. La cédula, por favor, no va a sacar otra cosa. No, eso es porque igual. A la izquierda, derecha. Es del año... Chipiriniqui tiene. Bien. Entonces... ¿Qué fue? No, ya siento.
Claro. pedir algo. Miren, el tema de la interpretación, ya van a ver las reglas de interpretación, son muy bonitas, son interesantes, pero lo que no existe, o nunca lo he visto, es una demanda que diga así, ¿no? Plantea proceso ordinario de interpretación de contrato. Nunca lo he visto. No significa que no pueda haber o esté prohibido. Los procesos ordinarios son múltiples, puede ser cualquiera. O sea, sí podría alguien plantearlo en algún momento. Pero hasta ahora, en toda mi vida, jamás lo he visto que alguien plantee una demanda de interpretación de contrato, ¿no? Entonces, ¿y para qué sirve todo esto si nunca vamos a hacer una demanda? Más bien sirve como argumento para justificar un incumplimiento, o pedir más bien un cumplimiento, o pedir un pago, una indemnización por la ejecución de una cláusula penal o una cláusula en aras, ¿no? Entonces, más lo usamos para eso. Pero no, es muy bonito, es interesante. Ya van a ver, cuando acabemos todo esto, yo les voy a dar un ejemplo de cómo podríamos utilizarlo. Ahora, ¿qué nos dice Savigny? Savigny desarrolla 4 elementos interpretativos. Les decía que esto no ha cambiado absolutamente nada, si bien a mí me lo enseñaron en el año 2002. También cuando estaba haciendo yo el doctorado, el año 2018 o 2019, si mal no recuerdo, mi profesor, el doctor Pedro Talavera, el español, nos vino a desarrollar exactamente el mismo sistema, o sea que no ha cambiado absolutamente en nada, ¿sí? Tenemos 4 elementos: el elemento gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. ¿En qué consiste el elemento gramatical? Se dice en este caso que vamos a hacer una interpretación buscando como principal objetivo las palabras que ha establecido el legislador para tratar de comunicar sus pensamientos hacia nosotros como destinatarios de la ley. Ojo, esto es un sistema de interpretación de la ley, pero como al contrato se le asemeja a la ley, pues se utiliza el mismo sistema de interpretación tanto para los contratos como para la ley. Si se dan cuenta, entonces aquí, ¿cómo se traduciría? Que estamos tratando de encontrar qué querían las partes al momento de la suscripción del contrato, las palabras, ¿no? Tenemos también el elemento lógico. ¿Qué es el elemento lógico? La descomposición del pensamiento de las relaciones lógicas que unen esas diferentes partes. Vamos a buscarle, como quien dice, sentido a esas palabras. Tenemos que encontrar una lógica, hay una intención. No se olviden que un contrato trata del choque de intereses contraopuestos. Hay alguien que quiere vender algo y hay otra persona que precisamente quiere comprar ese algo, ¿no? Entonces seguimos nosotros preguntando aquí a las partes y analizando qué lógica han tenido ellos al momento de suscribir el contrato. Por otro lado está el elemento histórico. ¿En qué consiste el elemento histórico? Hablamos de la etapa coyuntural, la coyuntura, o sea, qué momento especial y específico se estaba dando en ese momento cuando las partes han celebrado el contrato. Podemos hablar, por ejemplo, de esa ley que hubo donde estaban bajando los alquileres por el tema de la pandemia rígida, ¿no? Se supone que ha salido una ley especial la cual establecía que bajaba prácticamente al 50% el canon por alquiler, ¿no? Tenemos ahí un elemento histórico, sí, hay un momento coyuntural muy especial donde técnicamente era necesario porque todo el mundo estaba en una recesión o una pausa económica pero total, ¿no? Y por último, el elemento sistemático que consiste, ¿no es cierto?, en la relación que existe entre las cláusulas, las unas por las otras, ¿no? Que cuando nosotros interpretamos un contrato, tenemos que interpretarlo todo el contrato en una globalidad. Tú no puedes extraer cláusula por cláusula, palabrita por palabrita, porque eso no nos va a llevar a nada. Entonces tú tienes al contrato como una globalidad, ¿no? Es un sistema. Esta cláusula te va a permitir interpretar esta, que a su vez te permite esta y esta a su vez la otra, ¿no? En eso consiste el elemento sistemático y está precisamente en el artículo 514 del Código Civil. ¿Quién va a leer, por favor? 514. Interpretación por la totalidad de la cláusula. Adelante. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada uno el sentido que resulta el conjunto del acto. Muy bien, entonces Savigny nos decía que para que funcione su sistema de interpretación
necesariamente tenemos que utilizar los 4 elementos, ¿no? Lógico, histórico, sistemático y gramatical, ¿no? Esta es la escuela que más ha preponderado, es la escuela que más se ha aplicado, es decir, la que ha sentado una base para todo, e inclusive ha logrado vencer a la exégesis, a la escuela francesa, la cual más bien, por ejemplo, iba en otro sentido, ¿no? Lo que buscaba era una interpretación aislada de cláusula por cláusula y palabra por palabra, la cual no te llevaba absolutamente a ningún lado. Seguimos con las reglas de interpretación de carácter objetivo, o sea, las fórmulas que te da el código para interpretar un contrato. 511, por favor, ¿quién va a leer? Cláusulas ambiguas. ¿Hala? Cuando una cláusula es susceptible de diversos sentidos, se le debe dar el que pueda producir algún efecto, nunca el que ninguno. Bueno, se supone que un contrato obviamente no es pues una obra perfecta, y es ahí donde tiene que estar la gracia y la habilidad del abogado. ¿En qué? En traducir en un papel todo aquello que han hablado las partes y que tenga exactamente el mismo sentido. Pero bueno, en aquellos casos donde tengamos una cláusula ambigua, ¿qué es una cláusula ambigua? Que tú la lees y te da un doble significado y no sabes si aplicar para este lado o para este otro lado. ¿Qué fórmula nos da el código? Nos dice aquella que vaya más con la naturaleza jurídica del contrato, aquella que le dé un sentido y que tenga un efecto para el contrato. Por esa tendrás que inclinar. 512. Términos con diferentes acepciones. Los términos susceptibles de 2 o más sentidos a excepciones deben tomarse en el que más convenga a la materia y la naturaleza del contrato. Estamos hablando de las palabras polisémicas. ¿Qué es una palabra polisémica? Una palabra polisémica es aquella que se escribe igual y se escucha igual, pero tiene múltiples significados, ¿no? Como la palabra pico. No sabemos si es un beso, no sabemos si es la herramienta, no sabemos si es el pico de plancha, el pico de un cerro, el pico de un loro o el pico de otra cosa. No sabemos, ¿no? Entonces, como también podemos hablar de la lima, ¿no? No sabemos si es la fruta, lo que usan para limar las uñas, o el instrumento mecánico igual para limar el fierro, o la capital del Perú, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar aquella palabra que sea más adecuada a lo que está ahí en el resto del contrato. Interpretación restrictiva de las expresiones generales. El juez, al hacer la interpretación, debe buscar en forma estricta el objeto del contrato, no debiendo extenderse más allá de los términos del contrato. O sea, que cuando un contrato tiene términos generales, tienes que restringir la interpretación de ese término general. Ejemplo, tomo en anticrético una casa y en la cláusula, en una de las cláusulas dice que una vez que el contrato se cumpla, el anticrecista deberá devolver la casa en las mismas condiciones en las que la recibió, y es más, recién pintada, o sea, hay que pintarla para entregarla, ¿no? Y ya nos ha pasado alguna vez que una dueña de casa vino y nos dijo: no me han pintado el techo, ¿no? Luego vino y salió a la calle: la barda perimetral no está pintada, yo la he entregado pintada. Y luego se fue a la churrasquera y dijo: estas tejas no están pintadas, o sea, por encima inclusive, ¿no? Es un término general, ¿no? Devolver la casa recién pintada y en las mismas condiciones en las que se la recibió. Bueno, pues lo que pasa es que el tiempo pasa y la ley tolera el desgaste natural, ¿no es cierto?, de las cosas. Por lo tanto, el hecho que tú hayas puesto que diga que vas a entregar o vas a devolver la casa pintada es una expresión general, y por lo tanto la norma establece que lo apliques de forma restringida. Cosa diferente aparece en el 516, pero no es contradictorio. Alguien, por favor, lea el 516, así yo me callo. Referencia explicativa. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se presumirá por esto que se ha querido limitar la ampliación que por derecho recibe el acuerdo a los casos no expresados. Muy bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Resulta ser que voy a contratar una trabajadora del hogar. Bueno, para que ustedes sepan, en el caso de la trabajadora del hogar es el único contrato verbal que no constituye un contrato indefinido. Con el tema de la trabajadora del hogar, lo que tienen que hacer, y es lo más recomendable, es descargarse un modelo de contrato de la página del Ministerio del Trabajo. Pero ya, digamos que hemos hecho un contrato. Entonces,
Si nosotros estamos colocando, se contrata a la trabajadora del hogar para que se encargue del aseo de la casa, como ser, ¿no? Después de cada almuerzo en el comedor deberá proceder a levantar los platos, a barrer y a trapear, ¿no? Y cuando llega la trabajadora del hogar lee eso y dice, a mí solamente me han contratado para limpiar después de comer, nada más. O sea que no lavo, no plancho, no cocino, no hago absolutamente nada más. Entonces ahí tenemos que decirle, no, aquí es una interpretación en sentido amplio. Aquí solamente hemos puesto un ejemplo de las labores que tú vas a realizar. Por lo tanto, como está solamente como ejemplo, no tiene que interpretarse en forma restringida, que solamente vas a hacer eso, sino que eso está dentro de otras tareas que también te corresponden hacer. Interpretación en caso de duda. ¿Qué pasa si tenemos una cláusula donde no llegamos finalmente a dar un sentido? Es decir, no sabemos en qué lado o a qué lado parcializar. Bueno, dependerá del tipo de contrato, porque por ejemplo, si hablamos de un contrato a título gratuito, se entiende que el juez al momento de hacer la interpretación del mismo tendrá que hacerlo siempre a favor de la persona que ha hecho la dádiva, el que ha regalado, el que ha obsequiado, el que se ha empobrecido económicamente. Porque imagínense, te está regalando una casa y encima le vas a pedir que te entregue en excelentes condiciones. No, no puedes exigir eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una dádiva, es un regalo, lo recibes como está. Por eso se dice al caballo regalado. No se miran los dientes. Eso, ¿no es cierto? Ahora, por lo tanto, el juez se va a parcializar directamente contra el que se ha empobrecido económicamente hablando. ¿Qué pasa si el contrato es un contrato a título oneroso? O sea, que ha habido una prestación, ha habido un pago. El juez lo que tiene que hacer en este caso, al momento de interpretar, es tratar de restablecer la equidad, ¿no? La equitatividad, el equilibrio en las prestaciones en las partes contratantes. O sea que aquí no se tiene que parcializar con ninguna de las dos, sino que tiene que buscar el restablecer esa reciprocidad. Y por último, antes del receso, vámonos al artículo 518. ¿Qué pasa con los contratos de adhesión? Recordemos cuáles eran los contratos de adhesión. ¿Qué hacen? Se lo han hecho con anterioridad y que uno simplemente llega a adherirse, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿perdón? 518. 518. Entonces, lo que quiere decir es que una de las partes ha hecho solita el contrato, ¿no? Y les habíamos dicho en algún momento, finalmente la justicia conmutativa es mentira. Las partes nunca están en igualdad de condiciones. Siempre hay una parte más poderosa económicamente hablando que la otra. Por eso cuando te traen estos contratos, si bien te hacen revisar, puedes hacer observaciones, pero por último no van a hacer ninguna modificación, ¿no? O sea, si usted quiere firma y si no, no moleste, vaya a buscar a otro lado y a comprarse a otro lado. No te lo van a decir así porque te quieren tomar como cliente. Pero en caso de que tú hayas firmado un contrato y sea desventajoso, exista duda, exista falta de reciprocidad, el juez siempre va a interpretar en contra del autor de la cláusula, ¿no? Tratando de restablecer esa igualdad. Ahora, ¿cómo aplicamos esto nosotros en la diaria interpretación o aplicación en casos de la vida real? El caso es el siguiente, ¿no? Bien, el cliente va a comprar un lote de terreno de esas empresas urbanizadoras a 5 años, ya saben la historia, ¿no? Y se supone que ese contrato tiene una resolución pactada, y se supone que ese contrato dice que todo lo que han pagado lo van a perder. ¿A título de qué? De pago de daños y perjuicios. Y se supone también que el lote, el terreno ya inmediatamente va a ser, o quién sabe, había sido adjudicado a una tercera persona. Entonces pierdes absolutamente todo, ¿no? Has firmado un contrato de adhesión, hay cláusulas abusivas, se supone que el juez tiene que restablecer la igualdad, lo que quiere decir que si vas por vía judicial tienes buenas esperanzas de retrotraer esto a su estado anterior, ¿no? ¿De qué nos vamos a ayudar? De la interpretación de los contratos. Bien, receso.